There is a sense of urgency that each one of us should have to fulfill the will of God for our lives. Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir, reaccionar un momento, analizar un momento la nueva actualización, la supuesta nueva actualización sobre Still-Ozen, sobre el pastor Still-Ozen. Bueno, surgió ahora de parte de los policías cristianos, aquellos que no pertenecen a la iglesia de la Trinidad de Dallas, aquellos que no son ovejas de Still-Ozen, bueno, están compartiendo una supuesta actualización sobre Still-Ozen, y quiero analizar con ustedes que nuevamente tenemos una publicación en las redes sociales sin una prueba, y segundo, eso primero. Segundo, nosotros sabemos que voy a ir a la pantalla 2. Nosotros sabemos que todo comenzó aquí. Este es el sitio web de la Iglesia de la Trinidad de Dallas. Aquí comenzó el caso de Still-Ozen. Fíjese que aquí estoy en la página web y sigue apareciendo el nombre de Still-Ozen, pero no hay ninguna actualización. Es el mismo anuncio sin ningún tipo de detalle. Así que aquí comenzó, como dije en varios videos, aquí comenzó, aquí debe continuar y aquí va a terminar. Pero aquí estoy en el sitio web y no hay ninguna actualización oficial. Recuerde que todos los curiosos, los policías cristianos, el fariseísmo y muchos de todo tipo cristiano, incluso incrédulos, porque recuerde que al pastor Still-Ozen se lo expuso no solamente frente a su iglesia local, públicamente en el contexto de iglesia local, sino también frente al mundo incrédulo que no es cristiano, que no entiende de nada. Así que aquí por un lado tenemos el anuncio de Still-Ozen, en su momento el primer anuncio, y no hay ninguna actualización, nada. Sigue exactamente igual. Y algo curioso que muchos se están planteando es que van tres domingos seguidos que los pastores que están dirigiendo la Iglesia de la Trinidad de Dallas todavía no han nombrado a Still-Ozen. Pero aquí vemos en el sitio web que sí lo nombran. Lo nombraron públicamente al mundo, frente al mundo, no solamente frente a su iglesia local, sino frente al mundo, porque es un dominio público, es un sitio web público. Entonces, la pregunta es, lo nombraron aquí, pero los 3 domingos que han pasado, los pastores no han nombrado a Still-Ozen, no lo han nombrado. Y ahora surge una supuesta actualización de alguien de nombre Ronald Reagan, que no sé quién es, obviamente. Entonces muchos, la crítica, muchos creen. Tenemos dos grupos. Tenemos aquellos que leen lo que leen en internet, lo creen, sin ninguna prueba, lo creen. Ese es el primer grupo, vamos a decir que el grupo que tiene una fe impresionante, que cree sin ver, cree sin haber visto, porque es como no tienen ninguna prueba de nada de lo que se publica, de lo que se especula en esas teorías sobre los detalles de un pecado ajeno que no le pertenece. Y es impresionante cómo también tenemos aquí en Latinoamérica, yo hablo en un contexto Latinoamérica, español. Entonces tenemos aquí en Latinoamérica los policías cristianos que llegan al punto de decir, como si fuera que ellos fueron ovejas de Still-Ozen,
cuando primero no pertenecen a la Iglesia de la Trinidad de Dallas. Segundo, no son ovejas, por tanto, de Steve Lawson. Entonces, pero aquí en Latinoamérica, muchos de estos policías fariseos llegan al punto de decir: espero que a este hombre no lo veamos, espero, con esa autoridad prepotente que es común en los fariseos, hablan de esa manera sobre Steve Lawson. Primero, no pertenecen a la congregación de Dallas. Segundo, no son ovejas de Steve Lawson. Que alguien sea un pastor público no hace que sea pastor de nadie en el mundo virtual de internet. El problema que tenemos grave es que estamos en un tiempo donde muchos cristianos creen que la iglesia es virtual, que ahora cualquiera que está en internet, los cristianos le dicen pastor, y muchos no se congregan, no pertenecen a una iglesia local. Entonces ellos creen que un pastor público en internet le hace su pastor, y no es así, no, de ninguna manera. Entonces tenemos los policías cristianos que se meten en congregaciones que no pertenecen, que no tienen nada que ver con un pecado personal, en este caso de Steve Lawson. Entonces aquí tenemos a una persona que dice que no sabemos quién es. Para empezar, esto no es un anuncio oficial, porque esto no está saliendo de aquí, no sale de la Iglesia de la Trinidad de Dallas. Tampoco salió nada en esos los vivos que se hace en YouTube, la página de Trinidad. No han hablado de Steve Lawson, no han anunciado nada. Entonces, este es un anuncio que están compartiendo los policías cristianos para atacar a Steve Lawson sin prueba alguna, y dicen que esto es oficial, pero no es oficial. Incluso muchos están dudando si es una persona que tenga algo que ver, algo personal con Steve Lawson, por lo que dice aquí, para que su fe, oremos, dice, y dice aquí una parte, para que su fe no se tambalee por el engaño de Lawson. Aquí muchos están diciendo que es como que es una persona que tiene algo personal con Steve Lawson. Entonces aquí tenemos un anuncio no oficial, tenemos como un chisme, vamos a decir, porque también si uno lee, analiza todo esto, es como que dice, cuando comienza estoy agradecida, es una mujer. Lo estoy traduciendo al español, así que entiendo que es una mujer, pero dice: estoy agradecido y animado, agradecida o animada, de escuchar que los ancianos se dirigieron en privado a la Iglesia Bíblica Trinidad de Dallas después de la transmisión en vivo. Entonces dice, por un lado dice privado, y luego dice para reprender públicamente a Steve Lawson. Reprender públicamente a Steve Lawson. Aquí no se entiende si es en un contexto de iglesia local, que entiendo que sí, pero ¿cómo reprenden públicamente a Steve Lawson si él no estuvo allí? Entonces hay una contradicción. Esta persona dice reprender públicamente a Steve Lawson. Entonces, si es en el contexto de una iglesia local, la pregunta es: ¿estuvo allí Steve Lawson? Aparentemente no, por lo que sigue diciendo esta persona. Entendemos que Steve Lawson ni siquiera estuvo allí en la iglesia local, en privado, no estuvo. Y aquí hay otra cosa que hace ruido, que es como una contradicción. Me han dicho que Lawson no se arrepiente. Entonces muchos están diciendo, esta persona que publicó esto, ¿realmente estuvo allí o no? Porque uno puede entender que es como que me han dicho que Lawson no se arrepiente y no coopera con la disciplina de la iglesia. Entonces es algo raro esto, porque entiendo, por lo que leo aquí, que Steve Lawson ni siquiera estuvo aquí en ese momento de la reprensión pública, porque aquí dice me han dicho.
Entonces, algo raro, que no, personalmente no puedo creer en algo que no hay evidencia. Y segundo, ¿qué tengo que ver yo con el pecado de un pastor, del cual no es mi pastor, no soy oveja? ¿En qué me edifica a mí saber los detalles del pecado de alguien? En este caso no están hablando de detalles de pecado, pero suena a contradicción todo lo que leemos aquí. Está hablando también, dice, oremos por la mujer involucrada. Oremos por la mujer involucrada. No sabemos tampoco quién es la mujer. Se lo ha expuesto a Steve Lawson solamente porque es un pastor famoso. Pero ¿dónde dice, por ejemplo? Alguien preguntaba, ¿dónde dice la Biblia que porque alguien es famoso públicamente se lo tiene que exponer públicamente frente al mundo incrédulo? ¿Dónde tenemos ese mandato bíblico? ¿Por qué no dieron el nombre de la mujer involucrada? Porque recuerde que hasta la fecha el pastor Steve Lawson no ha dicho nada, no sabemos nada. Entonces aquí todo esto son solamente especulaciones. El anuncio es dudosa. De acá a la China es dudosa. Y si usted analiza todo lo que dice, hay contradicciones, claramente. Entonces es lamentable que muchos que dicen ser cristianos estén creyendo en teorías, especulaciones sin prueba. Entonces todo, claro, el problema que también hay es que los que juegan al noticiero cristiano se manejan de esta manera. Lo que van leyendo en internet lo publican. Y pasó esto y pasó lo otro. Y no hay ninguna prueba de nada. Pero dicen que son cristianos. Porque que el mundo lo haga es una cosa. Pero que cristianos estén cayendo en esto de chimento, de peluquería, es lamentable. Sin ninguna prueba de nada. Lo que leen, lo publican. Y después cuando desaparecen estas publicaciones, porque estos usuarios, si realmente esta persona pertenece a la Iglesia de la Trinidad de Dallas, bueno, es pecado lo que está haciendo, porque está exponiendo frente al mundo incrédulo. Esa es la pregunta. ¿Es pecado lo que está haciendo esta persona de publicar, exponer lo que pasa en privado, lo expone públicamente al mundo? Ahí está otra contradicción. Fíjese, algo que sucedió en privado, ahora esta persona lo está publicando ante el mundo incrédulo, no solamente cristiano, porque es tremendo cómo ahora de repente los cristianos parece que no sé qué les pasa en la cabeza, que todo lo que surja en internet es público frente al mundo incrédulo, que son mayoría. Entonces Satanás se hace una fiesta con esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien publicaría algo que sucede en una iglesia local en privado? ¿Por qué alguien luego sale de la iglesia local y lo publica al mundo incrédulo? La pregunta es, ¿por qué hace eso? Esa es la pregunta, ahí hay que analizar. Imagínense estos que juegan al noticiero cristiano. ¿Por qué sus integrantes salen en internet también y publican los pecados que sucede dentro de una iglesia local en privado? Imagínense que todos hagan eso. Es totalmente pecado de acá a la China. Es pecado, no se hace eso. Eso es caer en chimento. Y la Biblia es tajante con eso, porque hasta se cae en falso testimonio. Y me gustó aquí esta persona que se lamentó por republicar la publicación de esta persona y dice: lamento haber retuiteado la publicación de Regan Scott sobre la situación del pastor Steve Lawson, pero Twitter no me permite destuitearla, solo quería ser transparente al respecto. Realmente hay muchas incógnitas en esta situación. Sería útil una mayor transparencia. Muy importante esto, porque ahora esa persona, si elimina la publicación, porque ya pasó con el pastor Phil Johnson, eliminó
se retractó, no dijo ni sí ni no, directamente eliminó el pastor Phil Johnson porque tuvo la humildad de reconocer lo que hizo. Amén, aleluya por eso. Ahora tenemos aquí esta nueva actualización no oficial, sospechosa, y de repente, cuando desaparezca esto, cuando el usuario elimine esto, nadie va a salir a decir nada. Entonces, fíjese que los noticieros, policías, fariseos de internet, que se creen la autoridad máxima, solamente hablan de esto para juzgar, levantar falso testimonio, tirar piedra al pastor Steve Lawson. Solamente lo hacen con esa intención. Entonces yo aquí tengo que salir por la verdad de Dios, por obrar bíblicamente, hablando sobre esto, opinando sobre esto, porque es tremendo cómo los cristianos están usando internet. Fíjese la manera que están usando internet, no lo hacen sabiamente. De repente sale alguien y dice algo, listo, le creemos. Ninguna prueba, le creemos. No funciona así. Entonces, quería analizar esto un momento con ustedes, expresarme frente a ustedes, y estoy aquí en el sitio web de Trinity, de la Iglesia Trinidad de Dallas, y no hay ninguna actualización a la fecha. Estamos a 8 de octubre de 2024 y aquí vemos que no hay ninguna actualización del pastor Steve Lawson. Actualización oficial sobre pastor Steve Lawson no hay. Aquí está el sitio web, y el domingo que pasó en el servicio tampoco hablaron. Entonces aquí está la otra contradicción. Aquí está todavía el nombre de Steve Lawson, pero en vivo los domingos no lo nombran. Entonces eso también genera dudas, genera incógnitas. Y ahora, si algún día el pastor Steve Lawson sale a hablar, bueno, ahí vamos a ver cómo van a quedar todos aquellos que levantaron especulaciones, teorías conspirativas sobre el pecado personal de un hermano en Cristo. Vamos a ver cómo reacciona en el día que aparezca el pastor Steve Lawson en un púlpito o donde sea, porque aquí también podemos pensar tranquilamente de un complot. Tranquilamente muchos están pensando eso. Entonces hay que esto tratarlo con seriedad, con pinzas, y no creer en nada prácticamente hasta que tengamos la versión de la otra persona. No sabemos quién es la mujer involucrada, no sabemos todavía nada del pastor Steve Lawson. Él no ha hablado, algún día lo va a hacer claramente. Entonces no hay ninguna actualización oficial y Steve Lawson todavía no ha hablado. Así que quería hablar un momento con ustedes sobre esto, analizar esto. Comparta este video, denle me gusta, comente debajo de este video qué usted piensa sobre esto. Y hice varias preguntas en un video anterior de por qué en la Biblia vemos que se expone el pecado de alguien pero no el nombre del pecador. Hice esa pregunta en un video anterior y nadie todavía me ha respondido. Así que dejo ese video debajo en la descripción de este video, dejo ese video para que usted lo vea, porque yo muestro allí base bíblica de por qué el pecado de Alejandro y Himeneo lo expusieron su nombre y no fue un pecado de inmoralidad sexual, pero lo expusieron. En el caso de 1 Corintios 5, un pecado de inmoralidad sexual, no expusieron el nombre de ese pecador, pero sí la de Himeneo y Alejandro por un pecado de herejía o blasfemia, de contradecir la palabra de Dios. Así que son preguntas que yo hago, presento base bíblica y pregunto. Quiero que alguien me pueda probar también con la Biblia lo que yo pregunto bíblicamente. Así que saludos y bendiciones. There is a sense of urgency that each one of us should have to fulfill the will of God for our lives in the time that remains. For some of you here today, this may be your last day here on the earth. For some of you here today, this may be your last month. For some of you, this may be
your last opportunity to serve God in a very unique way. For me, I think of this. This may be the last time I'll ever preach this passage, this text. I've got to be all in. I may not have another opportunity.